Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 25. Dice la bendita palabra del Señor. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Hechos, capítulo 2, versículo 29. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí, entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido, mediante un juramento, que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. El libro de los Hechos, capítulo 2. He leído versículo 25 al 31. En versión Nueva Traducción Viviente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy martes 7 de diciembre del año 2021. Bajo la sombra del Omnipotente. En nuestro espacio donde venimos a refugiarnos bajo su sombra. Así que bienvenido, bienvenida en esta mañana y recuerde que estamos estudiando el libro de los Hechos, el puente entre los evangelios y las cartas paulinas, escrito por el médico Lucas, el investigador Lucas, el artista pintor Lucas, el periodista Lucas, quien escribe el evangelio que lleva su mismo nombre, Lucas, compañero de Pablo en su segundo viaje misionero y un hombre que escribe a su amigo Teófilo griego para de paso pues que éste a su vez contara de las maravillas de Dios a su comunidad. Esta porción que he leído, del versículo 25 al versículo 31, la he leído en Nueva Traducción Viviente. Ahora permítame leerla en nuestra versión insignia, que es Reina Valera 60. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra
no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Me llama la atención aquí en el versículo 27. Pues no dejará mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Bien, capítulo 2 del libro de los Hechos. Esta porción, como bien decía, tiene que ver, es muy insigne porque tiene mucho que ver. Es una de las porciones que está usando el apóstol Pedro en su discurso allá en el Pentecostés o después del suceso del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro comienza predicando y usa de estos elementos que son las escrituras del Antiguo Testamento para sustentar su tesis, sustentar lo que está diciendo, sustentar que lo que está diciendo los judíos ya conocían muy bien a través de las escrituras como buenos estudiantes de las escuelas rabínicas, de las sinagogas, del templo, donde estudiaban mucho las escrituras. Había 4 frentes de estudio. 4 frentes de estudio tenían los judíos para estudiar las escrituras: la casa, la sinagoga, el templo y las escuelas rabínicas. Entonces no había excusa para no estudiar. Entonces ellos tenían todas esas fuentes de estudio y estaban muy bien documentados como muy buenos judíos de las escrituras. Por eso Pedro está usando de las escrituras que ellos conocían para sustentar lo que va a decir acerca de la resurrección de Cristo. Y según el método normal de esta proclama de Pedro, del Evangelio, ante los judíos, por parte de él, pues la declaración del hecho aquí de la resurrección se apoya precisamente, como dije hace un momento, en una cita de las escrituras del Antiguo Testamento. Está citando el Salmo 16. En el versículo 8 del Salmo 16 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Y quien escribe es el salmista David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta porción del Antiguo Testamento la está usando Pedro ahora aquí en el capítulo 2, versículo 25, y son prácticamente las mismas palabras. Parece que Pedro tenía todo esto memorizado, sabía Biblia el hombre, la tenía en la cabeza. La tenía en la cabeza porque Pedro a qué horas iba, no esperaba que ese día iba a predicar, no esperaba que ese día
fuese así de una manera tan intempestiva que se parara ante más de 3.000 personas y un poco de gente extranjera a predicar. Por eso hay que estar preparado, porque uno no sabe en qué momento lo coge el Señor y le pone a predicar. Hay que siempre estar documentado, preparado, porque en cualquier momento usted de pronto se sienta al lado de alguien en el bus y usted no puede esperar, pero hoy traigo la Biblia. Hay que saber Biblia, memorizar Biblia, aprender Biblia. Mire que aquí veo a un Pedro que muy posiblemente se conocía el Salmo 16 y entre otros escritos del Antiguo Testamento, porque muy seguramente Pedro no tuvo tiempo de preparar un sermón con puntos, con frase transicional, subpuntos, exégesis, hermenéutica, homilética y todas esas reglas que a veces los predicadores, pues a veces no, sino que nos corresponde hacerlas y investigarlas para poder llevar un sermón organizado. Entonces mire que Pedro no tuvo tiempo de organizar todo eso. Y Pedro en medio de su discurso se levanta, está allí predicando con los 11 de pie y él dice, porque David dice de él. ¿Sí nota? Dice Pedro, está sustentando su discurso, dice, porque David dice de él. Estaba usando del Salmo 16. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Aquí surge una pregunta muy interesante, o varias. Pero una pregunta muy interesante la hizo una salmista que canta por ahí en los conciertos llamada Maribel. Ella dijo, ¿a dónde irán los muertos? ¿A dónde van a parar los muertos? Pues mira que es una pregunta muy interesante. ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van a parar? Pedro está usando de lo que está diciendo David. Y hay unas palabras aquí muy claves que se hace necesario conocerlas para poder avanzar en nuestro estudio, para no quedar como medio con duda, sino que me he tomado la tarea de poder investigar un poquito acerca de esos elementos que nosotros conocemos. Por ejemplo, en este caso, el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es? ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde va el alma? ¿Por qué David está diciendo, no dejarás mi alma en el Hades? Y el salmista David dice, literal, no dejarás mi alma en el Seol. Pedro dice, no dejarás mi alma en el Hades. ¿Qué son esos elementos? Entonces, la pregunta que surge y está en el aire es, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van a parar? No sé a dónde van, decía la salmista la salmista Maribel. Entonces, ¿a dónde van los muertos? Hemos de preguntarnos, pues, ¿dónde están? ¿Dónde están los finados, como decimos nosotros, el finadito? ¿Gozan de conciencia? ¿Será que verdaderamente están arriba en el cielo ayudándole aquí a los de la tierra? Porque ese es un concepto muy pagano. El concepto pagano es que aquí en la tierra los seres humanos no quieren nada con Dios, pero cuando se mueren, sus familiares lo echan para el cielo. Ya mi abuelita está en el cielo y desde el cielo me está ayudando mi abuelita. Abuelita me cuida, mi abuelita me ayuda. Hermano, ya baila, perdóneme la expresión. Ya los narices muertas no huelen flores, mi querido. Si no lo ayudó cuando estaba vivo, muy viva, mucho menos después de muerta. Entonces mi abuelita está en el cielo y desde el cielo me está ayudando. Y todo el mundo quiere echar para arriba, para arriba. Pero aquí en la tierra no quieren nada con el Dios de arriba. Entonces yo no sé cómo es eso. Y Dios es tan justo que no va a llevar al pecador donde nunca quiso estar y con quien no quiso estar. Así de sencillo es. Entonces la pregunta es, ¿tendrán conciencia? Y en el caso de que estén inconscientes, como dice la Biblia, dormidos, como enseña toda la Escritura, que habla de la muerte y habla como un sueño, y el apóstol Pablo en particular en el capítulo 15 de Primera de Corintios,
Entonces la pregunta será, ¿habrá esperanza de que vuelvan a vivir? ¿Usted está seguro de una resurrección? Hay preguntas que lo retan a uno y es bueno hacérselas. Seguramente, ¿será que sí voy a resucitar? ¿Será que sí? ¿Será que verdaderamente este cuerpo va a ser transformado? Y no le estoy poniendo en duda su fe, pero sí es bueno forzarnos en la fe. En el seminario tuvimos una materia y no tiene nada que ver con lo que estoy estudiando acá. Pero tuvimos una materia que se llama Filosofía de la Religión. Y en esa materia se nos forzó a reflexionar si la existencia de Dios. Y se cuestionaba la existencia de Dios, se cuestionaba la existencia del diablo. Y esos 2 meses de materias, o más de uno se hacía trenzas y decía, Dios mío, estoy perdiendo mi plata aquí en el seminario, como si que Dios no existe, como si que el diablo no existe. Yo como que perdí mi plata. El tema era que no habían cogido la dinámica de la materia y de la clase. La idea era forzarnos a pensar en la existencia de Dios y en la existencia del mal y todos esos temas. Y finalmente, pues claro, por supuesto, al final de la materia llegamos a la conclusión de que sí, de que el diablo es real, de que el infierno es real, de que el cielo es real, de que Dios es real. O sea, esa era la idea. Y por eso se llama así, filosofía de la religión. ¿Y qué es filosofía? Pues es una palabra compuesta, filos, amor, sofía, amor a la sabiduría. Así que filosofía, todos los días, usted quiera que no, usted hace filosofía. Todos los días filosofamos porque es preguntarle a la vida, hacerle preguntas a la vida. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué esto? Y le voy a decir que usted todos los días filosofa, hace filosofía. ¿Qué hago hoy de almuerzo? ¿Sí? ¿Y por qué llegó tan caro el recibo de la luz? ¿Y por qué llegó tan caro el recibo del agua? Eso es filosofar, hacerle preguntas a la vida, cosas que uno no entiende. Entonces mire que no nos extrañemos de hacernos preguntas de ese tipo. ¿Será que verdaderamente voy para el cielo? ¿Será que verdaderamente hay una eternidad? ¿Hay algo después de esta muerte? No hay que tragar entero, mano. Cuando usted hace preguntas no come entero. Seguro, créame, usted no pasa entero, no repite como un loro mojado a todo. Amén, 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 aleluya. No, hermano. Usted se documenta, a ver si y se para en su fe si lo que usted está creyendo es real. ¿Y dónde se sustenta? En la revista de la semana, en el periódico de ayer, dijo Héctor Lavoe. No, en la Biblia. Todas esas preguntas, la respuesta las encuentra ¿dónde? En la Biblia. Por eso nuestra intención es intencional, nosotros querer forzar a la iglesia a que estudiemos Biblia, libro por libro, y estudiar. No dijimos aquí no estamos predicando ni haciendo devocional, aquí estamos estudiando es Biblia, es decir, documentándonos. Así que hermano, lo invito a que estemos muy receptivos, hermano, a lo que vamos a estar desarrollando. ¿Habrá esperanza después de que han muerto, de que las personas vuelvan a vivir? ¿Habrá esperanza de una resurrección? Y si así es, ¿cómo será? ¿Cómo será ese evento? Pues estas son muchas de las preguntas, entre otras, a las que nadie puede responder, óigame bien, por experiencia propia. Nadie puede decir que se murió y volvió. Estuve muerto 10 minutos y vi al Señor y me llevó al infierno y me llevó al cielo y me mostró y me trajo y me le manda una razón. Hermano, eso son tonteras. Eso para mí personalmente son tonteras. De personas que dicen que estuvieron, que murieron, que fueron, que volvieron. Tal vez fue que le aplicaron mucha droga mientras estaba enfermo y allá después lo llevó a alucinar, hermano. Pero nadie puede decir que estuvo allá y que volvió y que el Señor le mandó a decir. Mucha gente se agarra de ahí. Yo estuve muerto 10 minutos y vi al Señor y me tomó de la mano y le mandó una razón a la humanidad, que se arrepientan. Hermano, eso lo dijo el Señor hace más de 2000 años, hace más de 4000 años el Señor está diciéndole a la humanidad que se arrepienta. Entonces eso no es nuevo, hermano, eso no es nuevo. Así que estas son preguntas a las que nadie puede responder definitivamente por experiencia propia. Para ello hay que abrir las Escrituras y hablar donde ellas hablan y callar donde ellas callan. Así de sencillo es. Así que un hecho bíblico que ni los inconversos siquiera pueden negar es que los cuerpos de los muertos vuelvan al polvo. Nadie puede negar eso. Los cuerpos de los que mueren son puestos en el reposo de varias maneras.
Lucas 16:22 dice, murió también el rico y fue sepultado. Génesis 25:9 dice, y lo sepultaron, hablando de Abraham, Isaac y Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrones. Vaya mirando la palabra sepultar. Génesis 50 nos habla de lo mismo, dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Literal dice ataúd en Reina Valera 60, en un ataúd en Egipto. Así que el cuerpo puede ser sepultado, echado al mar. Ahora que está de moda la cremación, puede ser destrozado por una explosión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los restos físicos de la persona finalmente, óigame bien, finalmente se descompondrán en el polvo, o al polvo volverán. ¿Por qué al polvo? El Señor tomó en Génesis y le dijo a Adán después de que había pecado, en Génesis 3:19, le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Eclesiastés, otro varón de Dios, dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastés también dice en el capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Otrico más, Salmo 103:14, dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y Salmo 104 dice, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y en Daniel 12:2, él se refiere a los muertos y los describe de la siguiente manera. Él dice, los muertos son descritos como los que duermen en el polvo. Mire cómo esa expresión está ya plasmada en la palabra del Señor y dice que allá vamos, de allá venimos. Cuando el Señor hizo al primer ser viviente, lo hizo de allá. Por eso la tierra tiene muchos elementos como calcio, fósforo, hierro, potasio, todos estos elementos que son de la tierra. Y por eso usted y yo necesitamos comer fósforo, calcio, hierro, todas esas cosas que son elementos porque de eso fuimos formados. Por eso, hermano, hay que comer verde. Hay que comer verde, hay que comer hojitas, comer verduras, comer todas esas cosas porque fuimos diseñados para comer eso. El ser humano no fue diseñado para comer marrano ni todo eso. No porque se vaya a contaminar espiritualmente, sino que no fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados para comer esa clase de cosas. Por eso el Señor cuando hizo a Adán le dijo, y lo puso ahí, dice, de todos estos árboles puedes comer. Y el hombre fue vegano, no fue vegetariano. Fue después del diluvio que el hombre empezó a ser vegetariano, carnívoro, empezó a comer carne. Así que volvamos al tema. En la muerte, pues el alma, oiga lo que estoy diciendo, el alma abandona el cuerpo. Pero nos surge la pregunta, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Según un término que el Antiguo Testamento emplea, es la traducción común del sustantivo hebreo para nefesh, que a su vez se deriva en el verbo nafash, que significa respirar o rehacerse. Entonces vamos a tener en cuenta esas dos palabritas, especialmente la palabrita nefesh, N-E-F-E-S-H. Nefesh, respirar, a rehacerse. Y aparece, no es porque yo las haya contado, soy sincero, no es que me haya puesto a contarlas, sino que aparece, según las investigaciones, 755 veces en el Antiguo Testamento con significados muy variados. Estamos usando la palabra del Antiguo Testamento en el hebreo nefesh para la expresión alma. Óigame bien, no se me pierda, para la expresión alma. Así que
Tal vez en el sentido original de nefesh haya sido garganta, es decir, canal de respiración. ¿Por dónde respiramos? No por los oídos. Uno respira por la nariz, pero el aire entra por la garganta o canal de la respiración o el cuello, y de allí viene el sentido de la palabra soplo, de vida, donde dice el Señor cuando hizo a Adán y sopló sobre él aliento de vida, que no es otra cosa más que espíritu, no Espíritu Santo, espíritu con E minúscula. Entonces, alma, espíritu, vamos a ir asociando esos elementos en el hebreo nefesh, que significa garganta, canal de respiración, respirar, rehacerse. Y así, en el hebreo, morir también se expresa muchas veces por exhalar el nefesh, es decir, exhalar el alma. Recuerden eso, nefesh en el hebreo para alma. En la versión de la Biblia de Jerusalén, en Jeremías 15:9 dice: mal lo pasó la madre de 7 hijos. Exhalaba el alma, lo dice literalmente, exhalaba el alma. Se puso su sol, siendo aún de día, se avergonzó y se abochornó, y lo que queda de ellos a la espada voy a entregarlo delante de sus enemigos. Pero notemos y hagamos énfasis en la primera parte. Mal lo pasó la madre de 7 hijos, exhalaba el alma. Y puesto que la respiración es señal de vida, si uno deja de respirar, de hecho ahorita con todo este tema que pasó de pandemia que está pasando, pues hermano, la gente luchaba por los respiradores, era el elemento, yo creo que fue donde la gente apreció más el aire, el poder respirar, ese elemento o señal de vida. Y el alma, soplo, se considera como el principio de la vida. Mire lo que dice Génesis 35, dice: y aconteció que al salírsele el alma, ¿sí nota cómo lo está diciendo? Al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Además, hacer volver la nefesh o el alma significa también hacer revivir. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21, dice: y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Así que salvar la nefesh, el alma de una persona, es salvar su vida. ¿Sí vamos agarrando eso? Que el Señor vino a salvar mi alma. Oiga, el Señor vino a salvarnos la vida misma. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra, alma es un concepto muy amplio. Muy amplio. Tiene muchos significados en el Antiguo Testamento, ya lo dije. Unas 755 veces la nefesh en el Antiguo Testamento, y tiene variedad de significados. No nos podemos casar con uno solo. Ahora, dice el Salmo 72 acerca de salvar la nefesh o el alma. Dice Salmo 72:13: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida. ¿Sí nota? La respiración de los hombres. Dice, salvará la vida de los pobres. Ahora la nefesh, hablando del alma, de la vida misma, del espíritu de la vida, de la carne, dice, la nefesh, es decir, la vida, ¿dónde está? Según dicen los textos en Levítico, en la sangre. Dice Levítico 17:11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona.
Así que, en un sentido más amplio, nefesh en el hebreo puede definir a un ser vivo en la totalidad de su existir, bien sea animal o seres humanos como personas. Hablemos un poquito de esos seres vivos como animales, es decir, hablando de los animales, son seres vivientes. Génesis, capítulo 1, versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y aquí de hecho vale la oportunidad de decirle a don Carlos Darwin, a ese ateo, que hermano, que el origen de las especies tiene que romper su libro y botarlo a la basura, porque la Biblia dice que todo produzca según su especie. Cierro ese paréntesis ahí. Ahora, puede definirse la nefes como a un ser vivo y hablamos de animales, pero ahora hablemos de los seres humanos. Dice Génesis 2:7 como seres vivos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en Éxodo capítulo 1 versículo 5 dice, todas las personas, está hablando de personas, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Ahora, en contraste con el pensamiento filosófico que fue el que usó Pablo para escribir y enseñarnos una verdad que tiene sentido, ese pensamiento filosófico, especialmente de este otro ateo, Platón, ese pensamiento platónico, en contraste a ese pensamiento, es notable que el Antiguo Testamento jamás habla de la inmortalidad del alma. Al contrario, se dice que la nefesh, el alma, muere. Ahora, mire lo que dice Números 23:10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Así que una mejor traducción para alma sería polvo. ¿Y qué está diciendo Número 23:10? ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo. Y si muere el polvo, muere el alma, porque estamos haciendo una interpretación de lo que significa el alma, el nefesh, en el Antiguo Testamento, y una de las expresiones para nefesh, como bien lo hemos visto, es el polvo. El Señor dijo, sopló, me formó al hombre del polvo de la tierra y sopló nefesh en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, así que una mejor traducción para alma sería esa, polvo. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora mire lo que dice Primera de Corintios 15:45. Agárrese duro porque mire lo que dijo Pablo. Así también está escrito,
fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Humus es otra expresión, alamá o arcilla roja, para hablar de Adán. Óigame bien, Adán. La expresión es humus, adamá o arcilla roja. De ahí que lo tomado por Dios para crear a ese primer ser humano se denomine Adán. Es decir, tomado de la adamá, es decir, de la arcilla roja, es decir, del polvo de la tierra. ¿Sí nota todos esos elementos que hay ahí? ¿Dónde está? Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Mire que no fue solamente los hombres. Cuando yo veo este texto, veo que también los animales, está hablando de que fueron formados del polvo de la tierra. Mire, Jehová, Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. Llama la atención que esta expresión de que el Señor forma a los animales del polvo de la tierra, forma a Adán del polvo de la tierra, pero mire que a la mujer no la formó del polvo de la tierra. ¿Cómo la ve, mi querida hermana? ¡Qué privilegio! No dice la Biblia que el Señor haya formado a la mujer del polvo de la tierra, de la adamá, de la arcilla roja, sino ¿de dónde? De la costilla de Adán, y usted ya sabe toda esa historia. Así que el hombre, pues, es el polvo de la tierra, el aliento de vida, que en hebreo significa ruaj, que termina en J, ruaj, espíritu o vida. Y es el resultado, ahora produce un alma viviente, un ser viviente o un ser que respira. Usted y yo somos seres vivientes, respiramos. Así que por consiguiente, no tenemos un alma, sino que somos un alma. Dije hace un momento y nombré a un personaje por ahí, Platón. Ese pensamiento filosófico de Platón lo tomó el apóstol Pablo para referirse al ser humano. ¿Cómo está compuesto? Bueno, en primaria nos enseñaron que era cabeza, tronco y extremidades, tripartitos. Y nos habló de la tripartidad del ser humano. Y Pablo, hablando del ser tripartito, dice que tenemos alma, cuerpo y espíritu, y que en el alma están condensadas las emociones, y que el espíritu es el hálito de vida, y que el cuerpo es donde vivimos. O mejor dicho de otra manera, alguien dijo que somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo, porque uno no puede ir al cuerpo sin los tres, sin nosotros dos. Pero este pensamiento tiene que ir mucho más profundo. No simplemente es la tripartidad, porque recordemos que este fue un pensamiento platónico. Es decir, Pablo escribiendo a los griegos, que era ese pensamiento griego, Pablo usa de eso y nos lo vendió, de que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Pero entonces nosotros nos casamos con la idea de que somos espíritu, tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Pero mire que ampliando un poquito más el panorama de alma, entonces no simplemente tenemos un alma, somos alma. Somos alma, es el centro. Es notable que además de la vida física se atribuyen la nefesh, todas estas funciones aún psíquicas, es decir, pensamientos, sentimientos, voluntad, como es el pensamiento que usó el apóstol Pablo, que allí es donde están condensadas las emociones, el intelecto, la mente, los pensamientos, todas esas cosas están condensadas, la voluntad, todo eso está condensado en el alma. Entonces, desde la psiquis nos dice que allí en el alma es donde se condensan estos tres, o todos estos elementos. Pero la nefes es
digámoslo así, es un argumento, una definición mucho más amplia. Mucho más amplia. Por supuesto que en el alma se condensan todos estos elementos, pensamiento, la voluntad, las emociones, todo está allí. Sin embargo, este concepto de alma va mucho más amplio. Por ejemplo, la nefes, es decir, el alma, es la sede del amor. La sede del amor. Génesis 34:3 dice, pero su alma, oigan esto, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ahora, la nefes, es decir, el alma, es la sede no solamente del amor, sino también del odio. Mire lo que dice. Salmos 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿Sí nota? Ahora la nefes, hablando del alma, es la sede también de la tristeza. Salmo 42:6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Otro más, la nefes, el alma, también es la sede de la alegría. Salmo 86:4 dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto, otra vez, mi alma. La nefes, el alma, también siente hambre, tiene necesidad y hambre. Es decir, tiene necesidad y también siente hambre. Salmo 107 dice, porque sacia al alma menesterosa, es decir, necesitada, y llena de bien al alma hambrienta. La nefes siente sed. Mire, Proverbios 25:25 dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. La nefes, el alma, busca a Dios y suspira por él. Es más, dice también, se me escapó esta, el alma también se entristece. ¿Qué dijo el Señor? Mi alma está triste hasta la muerte, angustiada hasta la muerte, cuando iba rumbo al Getsemaní. Pero el alma busca a Dios y suspira por él. Salmo 42:1-2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Otro, Salmo 103, dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si nota que la expresión alma es mucho más amplia que el concepto que teníamos de alma. No son solamente los pensamientos, las emociones, la mente, la voluntad. Es mucho más amplio. Dicho de esta manera, prácticamente el alma es el suspiro de la vida, es el espíritu de la vida misma, es el centro del ser, mi querido. Cuando nos referimos a que hay que buscar al Señor desde la parte espiritual y no almática, nos estamos refiriendo a las emociones. A veces nosotros somos muy almáticos en cuanto a emociones, pero eso es simplemente una partecita del alma, porque yo veo que el alma también tiene sed de Dios. Es lo que me está diciendo el Salmo 42. También tiene sed de Dios. Es decir, el alma, el centro de mi ser, también anhela. Es decir, en la psicología del Antiguo Testamento, la nefes tiene una función muy semejante, óigame bien,
una función muy semejante a la del espíritu. Pero cuando estoy hablando del espíritu, hago la claridad, no el Espíritu Santo, del espíritu, de la vida. Es decir, son muy similares. Sin embargo, óigame bien, nefes significa, o sea, alma, significa sobre todo la vida. Mientras que espíritu indica fuerza y poder. Pero no estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando del espíritu, del hálito de vida. Es decir, vuelvo a repetir esto. La nefes tiene una función semejante a la del espíritu. Sin embargo, nefes, alma, significa sobre todo la vida, mientras que espíritu indica poder o fuerza. Por eso a veces decimos, oiga, este tiene espíritu de, ¿por qué la fuerza? Pero está muy asociada con el alma, muy asociadita. Ahora, en el Nuevo Testamento, alma es la traducción común del griego pse, psige, P-S-I-J-E, pse. Es decir, es lo mismo de nefes en el hebreo, porque a su vez deriva del verbo psijo, que significa lo mismo que nefes, soplar o soplo, y aparece más o menos unas 100 veces. Pise como significa a veces también ser viviente en nefes, es decir, igual como ya leímos que nefes significa ser viviente, pues nefes o pise mejor en el griego significa lo mismo, pero en algunas veces puede referirse por ejemplo a un animal. Lo mismo que en el nefes. Apocalipsis 16:3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo pise, es decir, murió todo ser vivo que había en el mar. O puede también referirse a personas como la nefes. En Romanos 13:1 dice, sométase toda pise, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Hablando de sométase toda, pise o nefes en el hebreo, hablando de alma, de ser viviente. Entonces, pise muchas veces también, es decir, alma, denota también la vida física en el Nuevo Testamento. Mateo 6:25, hablando de la vida, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida, no es la pise en el griego, más que el alimento, la vida, y el cuerpo más que el vestido. Y es también virtualmente sinónimo de cuerpo vivo, donde el alma tiene sentido de vida. Mire lo que dice Marcos. Es decir, aquí toma relieve las palabras de Job. Cuando Satanás se presentó delante del Señor y le dijo, tóquele los bienes. Y le tocó todos los bienes y pues Job pues como que le dio lo mismo porque dijo, finalmente las cosas materiales se consiguen. Entonces Satanás se acerca delante de Dios y le dice, tóquele la vida, piel por piel. Entonces mire lo que dice Marcos, hablando virtualmente del sinónimo cuerpo vivo, pise, es decir, a la vida, hablando del sentido del ser vivo acerca de la vida, de la supervivencia. Es decir, Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar la vida o su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su nefesh, en el hebreo, pise, en el griego, si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su pise, por su nefesh, por su alma? Como principio de vida, pise, alma, es el asiento, óigame bien,
también de los pensamientos, como bien hemos dicho. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio. ¿Qué hacía la gente? Ninguno decía ser suyo propio. ¿Qué quería decir eso? Que estaban reflexionando, que estaban mirando, que había necesidad en la iglesia y que esa necesidad debería ser suplida. Al pensar y razonar con esa clase de pensamiento, tomaron una decisión. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y más adelante por allá inclusive dice que no había necesidad de ninguno. Como qué tremendo eso. Ellos vendían lo que tenían, decía que vendían sus propiedades y repartían a los que no tenían, y sin embargo dice, y no había ningún necesitado. O sea que el que vendía no quedaba desparchado, ay, vendí mi casita y me quedé en la calle, no, no había necesidad. Muy seguramente el Señor obró milagros allí, inclusive hasta materiales, cuando la gente empezó a ser dadivosa. Por eso el Señor dice que es mejor dar que recibir. Bueno, ahora, como principio de vida, pisé es el asiento de las emociones. Marcos 14:34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Quién lo dijo? El Señor mismo, rumbo a Getsemaní. Como principio de vida, pisé, alma, es el asiento de la voluntad. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Hoy día es común reconocer muchas pruebas en el Antiguo Testamento para hacer una doctrina acerca de la perspectiva del ser humano después de la muerte. Estamos con una pregunta. Estamos contestándonos una pregunta. ¿A dónde van los muertos? Dijo Marvel. ¿A dónde van a parar? Entonces, se hace hoy en día muchas aseveraciones para hablar acerca de la supervivencia del ser humano después de la muerte. Es decir, ¿a dónde van los muertos? Pero estas pruebas, óigame bien, pueden más bien llevarnos a una enseñanza de la totalidad de la persona. Y no solo del alma, como bien dije hace un momento, en un sentido limitado, en un sentido platónico, donde solamente nos presenta el alma como una tripartidad o por separado. Entonces somos, alguien dijo, y lo hemos dicho, somos alma, cuerpo y espíritu. Pero los tres no funcionan por separado porque es un pensamiento griego. Es un pensamiento griego, como si nosotros tuviéramos tres cajitas. Y en esta cajita están los pensamientos. En esta cajita está el hálito de vida. Y en esta cajita está el estuche de los otros dos. Pareciera que fuese así. Pero es muy aventurado inclusive interpretar de esta manera, especialmente este texto de Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice, el Espíritu Dios, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy aventurado interpretar este texto de esta manera, como una enseñanza de la tricotomía, es decir, del pensamiento platónico o griego, que dice que somos tres cositas, alma, cuerpo y espíritu. Porque, óigame bien, Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma del espíritu y las coyunturas. Ahí están los tres: alma, espíritu, coyunturas. Alma, y está hablando del cuerpo, y el espíritu con E pequeña, hablando del hálito de vida. Y dice, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no podemos separar el uno del otro, y por supuesto que van los tres en su totalidad, y van los tres en unidad. Todo lo que tenga que ver con el espíritu, espiritualmente en el ser humano, afecta a sus emociones.
es decir, la parte almática, pero ya hemos dicho que alma tiene que ver con espíritu, que los dos van. Es decir, alma tiene que ver como ser viviente, como espíritu es soplo de vida también, y ambos van de la mano. Entonces, por eso las expresiones del Señor cuando dice por allá acerca del alma, no dice ámenme con todo el espíritu. Aunque Romanos 8, capítulo 8, por ahí el versículo 16 creo, dice, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero eso también incluye el alma. Eso también incluye todo nuestro ser, todo nuestro hálito de vida, toda nuestra vida. Así que, más bien, es la manera, cuando se habla de alma y cuerpo y espíritu, es la manera de subrayar allí la totalidad de la persona, todo vuestro ser, como un objeto de la santificación, cuando está diciendo 1 Tesalonicenses. Todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo, y está hablando de todo el ser, no solamente del alma, no solamente del espíritu, no solamente del cuerpo. Entonces, ¿a qué voy? A que a veces somos demasiado espirituales, pero no cuidamos lo demás. Entonces, si vemos un pastor en sudadera, eso es pecado, eso es condenable, porque no se debe vestir así. Si comemos comida, si nos cuidamos el cuerpo, entonces eso lo asociamos, lo satanizamos y decimos que es vanidad. No, el Señor está hablando, a pesar de que este cuerpo va al polvo, como Él mismo lo dice, pero sin embargo nos está hablando que en cuanto a santidad, todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible. Es decir, como un único elemento. Por ejemplo, Dios mismo, a pesar de que es trino, un Dios trinitario, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo lo invitó a Israel a amarlo? ¿Cómo lo invitó a Israel a seguirlo? Deuteronomio, dice en el Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces los griegos, cuando razonan acerca de la Trinidad de Dios, pues ellos dicen, entonces si Dios es trino, pues entonces el ser humano es trino. Somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y ellos se preocupaban más por el cuerpo, por mantener por eso nacieron los Juegos Olímpicos, atípicos, míticos, de allá, en Atenas. ¿Por qué? Porque era el culto al cuerpo, pero el espíritu y el alma, quedaba todo prácticamente, se preocupaban solamente por una cosa. Entonces, 1 Tesalonicenses nos está diciendo que en todo nuestro ser debe ser guardado. Y Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo el centro de tu ser y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea que prácticamente hablar de alma incluye todo lo que hace parte de nuestra vida, donde está asociada las emociones, los sentimientos, la voluntad, donde está asociado el espíritu, donde está asociado el alma, el hálito de vida, que no está solamente asociado en el espíritu. Porque nosotros podríamos decir, entonces el espíritu tiene vida y el alma, y el cuerpo entonces. No, todo lo que suceda espiritualmente hablando afecta nuestras emociones. Por ejemplo, una persona que no puede perdonar, ¿de dónde viene la artritis? Todas esas cosas, las úlceras, que afectan la parte física, precisamente de un tipo espiritual. Una persona que no puede perdonar, pues sencillamente hablando espiritualmente, no puede perdonar, pues afecta sus emociones. ¿Por qué? Porque todo el día anda así, está comiendo y está ahí con la carga. Uy, es que lo detesto. Uy, los pensamientos le están dictando que hay una persona que le ha ofendido. Y eso por ende va afectando también la parte física. ¿Sí nota? Pero cuando está hablando aquí 1 Tesalonicenses, está hablando de que todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible. Nuestros pensamientos, nuestra vida misma, aún nuestro cuerpo, lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, dónde vamos, dónde van nuestros pies, lo que hacemos, todo nuestro ser es lo que está diciendo 1 Tesalonicenses, que tiene que ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Así que, desde ese punto de vista, pues es fácil saber
¿Dónde irán los muertos? Es fácil saber dónde va el cuerpo de una persona muerta. Es fácil saberlo. Usted sabe dónde lo dejó, dónde está su abuelita. Ya dice, ya está, ya quedó mi abuelita. Uno sabe dónde dejó el cuerpo. Pero saber dónde va el alma o la parte inmaterial del ser humano puede determinarse de una sola manera. No podemos ver el alma. No podemos ver cuando se aparta del cuerpo. No se puede ver. Podemos ver el cuerpo sin alma en una funeraria. Está el cuerpo inerte allá, ya no respira. Así usted le cante mariachis, así le lleve flores, ya no las puede oler. ¿Sabía usted que los cementerios es donde están los mejores arreglos florales? Pero cuando esta persona está viva, ni siquiera una llamada le botamos, pero los cementerios sí los decoramos y los adornamos. Cosas de ese tipo pasan. Entonces, podemos ver dónde está el cuerpo, no podemos ver dónde está el alma, sabemos dónde está el cuerpo sencillamente porque lo vemos allí en una funeraria, pero no está con el alma, no tiene alma. Y sabemos que la persona, es decir, la persona, no el cuerpo, la persona, el ser, ya no está. Pero no podemos ver a dónde va su alma, sino que la única manera de saber acerca de todas estas cosas, a dónde va el alma, es ir donde el único que conoce la respuesta. Sí, Señor, nuestro Señor, a través de las Escrituras, a través de su palabra infalible, la Biblia, allá es donde hay que ir a buscar las respuestas, porque Él nos puede revelar esos misterios y hacernos saber lo que hay mucho más allá de la tumba. ¿Qué sigue después de esta temporalidad? ¿Qué sigue después de que hayamos entregado este estuche? Entonces mire qué interesante saber eso, saber para dónde vamos, saber cuál es nuestra morada, cuál es nuestro destino, para dónde vamos. Como alguien dijo, que el que no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Así que me voy a tomar un paréntesis para explicar estos detalles, naciendo del texto que Pedro está diciendo en su discurso. Aquí él está hablando de unos elementos que se nos hacen muy interesantes conocerlos, y Pedro los usa para referirse a la resurrección de Cristo, que en otras cosas no es más que nuestra esperanza de que un día nosotros resucitaremos. Pedro está diciendo, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dejémoslo hasta ahí, mi querido, no lo voy a saturar más. Lo voy a preparar para que el próximo jueves, si Dios nos permite, nos da la vida, nos da permiso, nos da licencia, entonces vamos a ver qué significa eso de Hades y de Seol. ¿A dónde va? Porque es donde va a parar el alma. Ya dijimos, el cuerpo va allá a la tierra, al polvo, pero el alma, ¿será que quedamos por ahí dando vueltas en el aire? ¿Será que allá podemos ayudar a los que se quedaron abajo? Seguir intercediendo ante el Señor. Hay tantos elementos que cavilan en nuestras cabezas que no sabemos qué pasa después de la muerte. Nosotros decimos, sí, se fue a la presencia del Señor, pero ¿a dónde? Está en el cielo, ¿será? Y al malo le decimos, eso está en el infierno, ¿será? Todos esos elementos los vamos a ir desarrollando, mi querido. Entonces lo invito, hermano, para que se prepare, para que esté muy atento, mi querido, y que Dios nos ayude a aprender tantas cosas que están ahí en nuestra cabeza, pero que a veces no sabemos ni, sí, yo voy para el cielo, pero ¿a cuál cielo, man? ¿Para cuál cielo es que vamos? Sí, está en la presencia del Señor, pero ¿dónde está el Señor? Entonces, es eso, hermano, forzarnos, y nos vamos a forzar un poquitico aquí a tratar de pedirle al Señor con la ayuda del Señor, que nos ayude a clarificar un poco de estos conceptos. Para esto nos da seguridad. Mire que yo estudiando esto me trajo alivio, porque dije, bueno, ya por lo menos si me muero ya sé para dónde voy.
Sí que voy a la presencia del Señor, pero sé para dónde va mi cuerpo, sé para dónde va mi cuerpo, mi alma y espíritu, sé para dónde voy. Eso le genera a uno tranquilidad, créame. Créame, eso le genera, ya sé para dónde voy, porque una vez más, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, como cristianos evangélicos que tenemos un futuro asegurado y una eternidad asegurada, pues necesitamos conocer de eso. ¿Para dónde vamos? Cuando usted compra una vivienda, usted no solamente compra la vivienda, usted le da una vueltica al sector, al barrio, usted más o menos busca dónde está el sector, cómo está el alcantarillado, cómo están las vías públicas, cómo están las conexiones del agua, de la luz. Usted va, mira cuáles son los parques que lo rodean, usted va, usted se documenta, o por lo menos yo lo hice así cuando compramos el apartamento. Yo duré más de como un año casi viniendo por aquí a mirar, indagar, antes de tomar la decisión. Entonces mire que cuanto más que nosotros decimos que vamos para el cielo y que vamos para una eternidad, ¿no se nos hace interesante conocer todos estos elementos? Yo pensaría que sí. Entonces que Dios nos ayude a ser receptivos a todas estas cosas. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria, mi Señor. Gracias por que tú eres tan bueno, Señor. Y nos quieres, Señor, documentar, Señor, Dios de la gloria. Nos quieres mostrar, es como si nos estuvieras diciendo, mira lo que te tengo, mira para dónde te voy a llevar, mira lo que te espera después de esta temporalidad. Muchas gracias, Señor, Dios de la gloria, por permitirnos, Señor, Dios de los cielos, aprender un poquito más acerca de estas cosas que para muchos, Señor, a veces se nos vuelve misterio y que inclusive para muchos a veces son temas de no tocar. A veces decimos, no metamos en eso porque son temas tan ladrilludos, y por supuesto que son ladrilludos, pero por eso, Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, te bendecimos y te damos a ti la gloria por guiarnos, por dirigirnos, por enseñarnos, por recordarnos todas las cosas, porque aquí el maestro eres tú, Espíritu Santo. Aquí el que nos enseña eres tú, Espíritu Santo, y a ti te damos toda la gloria y te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, porque tenemos un futuro asegurado, bendito Señor, Dios de la gloria. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se ha ido el tiempo, deseándole que pase un feliz día, un feliz martes 7 de diciembre del año 2021. Un abracito para todos, mis amados. Chao, mis amados. Bendiciones.